de tu Dios en esta tarde. Glorificarle, exaltarle y darle un fuerte aplauso. Mientras aplaudir, poner tu radio, palabras de agradecimiento, palabras de gratitud, palabras de exaltación, palabras de honra. Recordar que Él te dio un día más de vida para acercarte a su presencia, te dio un día más de vida para que puedas cambiar y modificar tu destino en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos hablando de que hay un propósito superior en nuestras vidas. El otro día hablábamos de José está muerto o José está muerto. Decirle al que tenés a tu lado. Y al final, ¿estaba muerto o no estaba muerto? ¿Eh? Pueden tomar sus asientos. Quiero aprovechar para bendecir al Señor y saludar al apóstol Martín Germán Mieres, allí en Garupá Misiones, que me está dando cobertura. Saludar al apóstol Ángel Esteban Pérez, allí en Rosario, al profeta Esteban Acosta, al pastor Rubén Córdoba, a sus familias, a todo el ministerio reunidos en Cristo. Los bendecimos y damos gracias a Dios por cada uno de ellos y por todo lo que estamos viviendo. Hoy estaba escribiendo algunas cosas y se me venían varios pensamientos de parte del corazón de Dios con respecto a esto que estuvimos desarrollando. Hablábamos de José, hablábamos de Jacob, de que Jacob había dado por muerto a su hijo, de que Jacob había dado por perdido un propósito divino y celestial y que eso lo llevó a sufrir. Pero los que conocemos la historia sabemos que sufrió de balde. Y es como la novela, ¿viste? Que ustedes lloraban cuando agarraba y la mucama se enamoraba del empleador y él estaba con otra. Y ustedes sabían que al final iba a terminar con la mucama. Entonces, yo me reía porque mi abuela sufría por estas cosas. Yo le decía, abuela, ¿para qué llorar si sabés que Marimar se queda con Sergio? Entonces, agarraba y es como de cuento, ¿no? Los lectores de la Biblia sabíamos que José estaba vivo, pero siempre les digo y tenemos que plantearnos desde la piel del otro. Claro, nosotros con la Biblia acá es fácil hablar de esto, hablar de fe, pero vamos a ponernos un segundo en la piel de Jacob y vamos a pensar qué haríamos nosotros si a nosotros nos tocaría pasar algo así. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que aprender a interpretar la palabra y se debe enseñar la Biblia no solo desde la óptica de la teología y demás, sino también de lo que se vive en el día a día. Porque hoy por hoy, como hijos de Dios, tal vez no seamos Jacob, pero pasamos situaciones similares. Tal vez no se nos murió un hijo, pero sí se nos murió un propósito hace tiempo. Tal vez se nos murió un sueño hace tiempo y dijimos, bueno, ya está, y aprendimos a vivir con ese dolor, cuando en realidad Dios nos quiere mostrar que Él tiene algo mayor y que probablemente en sus manos ese propósito esté vivo. ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios? ¿Cuántos tienen un propósito de Dios en sus vidas? ¿Y cuántos lloraron durante tiempo por un propósito perdido? No, esto no lo voy a alcanzar, no, esto no lo voy a lograr, al final esto no era para mí, y sufrimos y hasta nos frustramos, y sin darnos cuenta que Dios allí en su trono estaba diciendo que simplemente era un proceso que había que pasar. Jacob tuvo que pasar un proceso muy duro. Y hoy voy a mostrarte algo, el por qué Jacob amaba tanto a José. ¿Por qué Jacob amaba tanto ese propósito superior? Y hoy cuando leía algunas cosas me reía con mi esposa y le compartía, digo, mirá esto había leído yo. Nunca me detuve a observarlo de este plano. Y hay algunas cosas que se me fueron ampliando en el conocimiento y en la interpretación también de por qué Jacob amaba tanto a José. Te pregunto, ¿hay algo que vos ames más que a otras cosas? Porque él dice que Jacob amaba a sus hijos, pero a José lo amaba más que a todos los otros. ¿Hay algo que vos ames en líneas generales, pero hay algo que ames más
Esas líneas generales, reflexión del día. Digan conmigo, ¿por qué Jacob amaba tanto a José? Bueno, vamos a buscar las respuestas bíblicas y luego te lo voy a trasladar al día de hoy. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, lo voy a hacer igual así que... Vamos a buscar Génesis 29. Génesis 29, del verso 15 en adelante. Génesis capítulo 29, versículo 15 en adelante. ¿Lo tenemos? Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de baile? Dime cuál será tu salario. Oh, qué lindo tener parientes así. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Era lindo de ojo la pibita, pero Raquel era lindo semblante y de hermoso parecer. Así que observen la diferencia ahí. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ojalá mi yerno el día de mañana me diga así. ¿Sabe qué? 14 le hace trabajar. Pero bueno. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y vos fijate algo, 7 años, ¿poco o mucho? Si yo te digo que de acá a 7 años Dios va a entregarte un propósito, ese propósito que tanto más ya anhelás, ¿qué decís? Si Dios dice que de acá a 7 años, por más que vos no quieras. Entonces, ¿por qué te digo? Porque Jacob se enamoró de Raquel. Dice que la otra era linda de ojos, era linda de ojitos, tenía ojitos claros, y se reía y le salía el diente para afuera. Dijo Jacob, está bien, dice, pero tampoco la pavada. En cambio la otra era más bonita, más... Dijo, no, Dios me revela que es esta, dijo Jacob. Entonces, preguntó las medidas, era más 90, 60, 90, más el estilo del tipo. Dijo, me queda con esto. Y dice que 7 años pasaron, pero como él la amaba, se le hicieron cortos. Le pareció como que pasaron unos días. Entonces yo me imagino, le decía mi esposa a Jacob así con la pala, y levantaba la mirada así, ella pasaba, hola Jacob, y levantaba, y el tipo se le iban los años volando. Ya está, dijo, que son un par de días, Y dice que se le hicieron cortos los años, por ese amor que él le tenía a Raquel. Ahora vas a ver que no quiero hacer foco tanto en que Jacob se enamoró de Raquel, sino en algo más profundo. Mirá, escucha esto. 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se me ha cumplido para unirme a ella. 7 años habían pasado, caminaba Jacob y así, decía, no era, pensaron que era la asiática, no, 7 años de aguante. ¿Cuánto aguantarían 7 años acá? Leo, ¿qué decir? Ando jodido la cintura, va a decir, 7 años y parecía que caminaba con arena en los pies. Se le había complicado al tipo. Dame hasta cuándo, papi. Tuve en celibato 7 años, hermano. Así que mi bendición anda dándomela. Y bueno, y mire lo que pasa. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llevó a ella. Ahora digo yo, lo que hemos vivido, disfrutado esa bendición, ni siquiera acarició un poquito, no le tocó el diente largo este otro. Me va a decir que pasó de largo, que dijo,
¿Lo engañaron o no? Tocaba y decía, está más gordita, no por los 7 años que me esperaste. Vaya a saber. Cuestión que Labán le terminó entregando a Lea y no a Raquel. Entonces escuchen esto. Y dio Labán su sierva a Zilpa, su hija Lea, por criada. Venía de la mañana, he aquí, escuchen esto, venía de la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Lo jodió. ¿Por qué no le explicó antes en el trato? ¿Ah? Y Labán, bueno, le respondió así, Vamos al 27. Cumple la semana de esta y se te hará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Ahí nomás le hizo firmar otro contrato de 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, a su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel. Y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Qué hizo con Raquel? La amó más que a Lea. ¿Por qué? Porque era la que él se enamoró. Ahora, te dije que por qué Jacob amó tanto a José. Y acá te voy a dar la respuesta bíblica. Recordad que ¿a quién amó más? ¿A Lea o a Raquel? A Raquel, bien. ¿Qué pasaba? Si usted sigue leyendo, dice que vio el Señor que Lea era menospreciada. ¿En qué sentido? Que Jacob no tenía interés en ella, de hecho él fue por Raquel. Entonces, ¿qué hizo? Quedó embarazada y dio a luz. Pero Raquel tenía una particularidad, era estéril, ¿está? Entonces, si usted se pone a leer todo el versículo, el capítulo ahí del 29, entras al 30, es una parte muy graciosa porque Jacob era el Castro de estos tiempos. Porque agarraron, ¿qué dirían ustedes si yo les cuento la historia de un hombre que las mujeres le pagan por acostarse con él? Digo, un profeta que las mujeres le pagan por acostarse con ella. Que se pelean, no iba a estar con vos, mañana conmigo. ¿Se reirían o no? Bueno, la Biblia detalla estas cosas. Que no le hayamos prestado atención. Fíjate que Rubén había unas mandrágoras, agarró, entonces dijo, bueno, le dice a Raquel, dame unas mandrágoras de tu hijo. Bueno, yo te lo doy, pero el negro duerme conmigo. Y bueno, y hacían plan canje. Yo me imagino Jacob triste habrá ido por las mandrágoras. Todo esto pasó acá en la Biblia. Y son detalles no menores a tener en cuenta, pero no voy a hacer hincapié en eso. Voy a mostrarte por qué Jacob amaba tanto a José. La otra parte te la cuento otro día, ¿sí? Vamos al capítulo 30, verso 1 al 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Yo me imagino que lo habrá cansado a Jacob, hermano, todos los días. Era como Moni Argento, lo corría de acá para allá el otro. Y el otro para un cachito. Yo no tengo la culpa. Ahí pasa que después ella le entrega su criada. También Jacob hace un esfuerzo y la embaraza a la criada. La otra se enoja y dice, no, esta que se pierde, le da a la otra criada y andaba de cama en cama el hombre de Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Usamos eufemismo y se llegaba a la criada y se llegaba a la otra criada. Menos mal, el criado temblaba, ¿viste? Cuando lo veía a Jacob.
Y ya me decía, mirá que eso va contra la ley de Dios, y te le aclaró, porque ya veo tenía un criado Darío, bueno. Cuestión, esa otra parte que no les voy a contar ahora. Pero ¿qué pasa? Todo esto empieza a pasar y Raquel anhelaba tener un hijo de Jacob. Dios de repente ve su aflicción y vamos a leer ahí el versículo 22 del capítulo 30. Capítulo 30, versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijo. Primero se acuerda, te oye y te concede. Digan conmigo, Dios se acuerda, me oye y me concede. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame el Señor otro hijo. Bien, acá llegó José. Pregunto, el otro día decía que José era el primogénito. ¿Fue el primogénito con Raquel, sí o no? Y antiguamente la primogenitura era algo que se respetaba, ¿sí? Y siempre cuando leemos las escrituras, vamos a suponer, todos recibían cuarta parte, pero el primogénito recibía media o tres cuartas partes, siempre recibía más por la primogenitura, ¿no? Eso es algo que siempre se practicó allí y se respetó. Es algo que no podemos pasar por alto. Bien, nace José y exactamente. Ahí podemos ver a José entrando en escena y a Jacob. ¿Por qué tanto amor a José? Porque al fin lo había tenido con la mujer que él tanto amaba. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Por qué después se desenlaza Génesis 37 y por qué la Biblia explica que Jacob amaba a todos sus hijos, pero a José lo amaba más que a los demás? Hasta ahí quedó claro. Había un propósito superior en José, y también era que Jacob había tenido a José con la mujer que amaba. Síganme, no pierdan esa línea, porque si no, no van a entender lo que voy a intentar transmitirles. Bien, ahora voy a mostrarte algo. Dijimos por qué Jacob amaba tanto a José. Vamos a ir a Génesis 35. Vamos a leer del verso 16 al 20. Si usted lee del 1 al 15, habla de que Dios se le revela a Jacob y le entrega una palabra, le reafirma muchas cosas, le habla de que de su lomo procederían reyes de la tierra, ¿sí? Pero vamos a la parte que a mí me interesa explicarte hoy. Verso 16, capítulo 35 de Génesis, verso 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Otra versión dice, y hubo complicación en su parto, ¿no? Y aconteció, escuchen esto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, y más su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. ¿Va? Muerte de Raquel, la mujer que él tanto amaba. Ahora vamos al verso 27 y 29 del mismo capítulo. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y los sepultaron Esaú y Jacob,
sus hijos. Jacob, cuando fuimos a Génesis 37 y hablamos de que le traen la noticia de que José había muerto, dice que él en un momento dice que me quiero morir e irme con José. Era tanto el dolor, tanta la aflicción, que quería morirse con ese hijo amado, con ese propósito superior, con eso que él tanto amó. ¿Por qué lo amó? Porque fue con la mujer que él se había enamorado en primera instancia, con la mujer que él anheló tener ese hijo. Muy bien. Y de repente, esa mujer fallece. Por consecuencia, el amor de Jacob hacia José era porque él en un punto veía la promesa que había recibido de parte de Dios, pero con la esposa que él amaba. Y acá es donde yo quiero llegar. José significa Dios ha borrado, Dios añada, ¿sí? Primero, fíjense que cuando habla, miren, vamos ahí al capítulo 30, versículo 23 y 24, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Por eso, lo primero que significa es, Dios ha borrado, Dios ha quitado mi afrenta, Dios ha quitado mi dolor, Dios ha quitado mi aflicción, ¿sí? Y miren luego lo que declara, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Por eso, José significa Dios ha borrado y Dios añada. Entonces, cuando vemos esta declaración de su madre, cuando dice Dios añada, quiere decir que esto acá no se corta. ¿Me explico? Estaba diciendo esto, con José arranca. José representaba para Jacob la continuidad de la bendición de Dios sobre su descendencia. ¿Me explico? Jacob sabía que en José había un propósito superior y una bendición, incluso, por así decirlo humanamente, mayor que en el resto. Dios añada. Entonces, cuando a Jacob le hablaban de José, él decía, Dios ha quitado mi afrenta. ¿Por qué? Porque sabía que su mamá era estéril y que sufrió por eso. ¿Me explico? ¿Qué mujer estéril es feliz? Porque todas en un punto añaden tener su prole, añaden tener generación, ni hablar si están con el hombre que aman y no pueden tener generación. ¿Qué va a pasar? Se van a poner mal porque va a querer tener una parte de ese hombre en sus brazos. Eso representaba a José para Jacob. Pero vos fijate una cosa, que a pesar de que él tuvo muchos hijos, con Raquel fue distinto. Y ahora te lo grafico acá, el terreno bien natural. Cuando una persona tiene un propósito de Dios, tiene un llamado de Dios a servir, tiene un llamado de Dios a hacer algo, puede pasar por miles de otras, pero nunca se comparará con Raquel. ¿Qué te quiero decir? Hay cristianos que hoy por hoy tienen un propósito de Dios, como lo tenía Jacob, tienen una promesa de Dios, como la tenía Jacob, pero con criadas no nacerá ese propósito superior. Esto quiere decir los que van a una iglesia y están y sirven, y están bien en ese lugar, pero hay algo que les falta. Fíjense que dice que Jacob se había enamorado, la amó tanto a Raquel, amó tanto el propósito con Raquel, que los años se le hicieron días, los días se le hicieron horas, las horas se le hicieron minutos, los minutos se le hicieron segundos. ¿Me explico? Entonces, cuando una persona se une al propósito al cual Dios despierta un amor, esto es las personas que hoy andan vagando de acá para allá y no encuentran su lugar y sirven inclusive, no se van a enamorar del propósito como cuando están en el lugar correcto con las personas correctas. Raquel representa a la iglesia que va a despertar el propósito superior que porta Jacob. Porque puede haber un hombre con muchos propósitos,
Pero si no hay una iglesia que consolide ese propósito, de nada sirve. Por eso es que hay personas que andan de acá para allá, de acá para allá, y no crecen. Y quieren servir, porque fíjense que Jacob amaba al resto de sus hijos, inclusive lo ama, pero no con ese amor, con esa entrega como con José. La unión de Jacob y de Raquel despierta un propósito superior que es José. Dios ha quitado una afrenta y Dios añada. ¿Qué significa Jacob? Una de las partes dice suplantador. Saben bien que de dónde se agarró Jacob cuando nació. ¿De dónde? De Esaú, ¿sí? Una versión dice el talón, otra dice la mano, según la versión que vos leas. Por eso también se le llama el suplantador. Pero miren esto, Jacob en sí significa Dios guarde o proteja. Te voy a mostrar porque ¿saben lo que significa Raquel? Cordero u oveja. Y se representa mayormente como oveja de Dios. ¿Y qué dijimos que Jacob? Dios guarde o proteja. Oveja de Dios. Y de ahí nace José, que quita la afrenta y que a través de eso Dios añade. Entonces, cuando hablo de que Jacob amaba a José más que al resto, ¿por qué la amaba? Porque la había tenido con esa oveja de Dios, con esa mujer que portaba un nombre totalmente profético, con esa mujer que portaba una promesa de parte de Dios, y de ahí se levanta algo especial. José luego fue quien gobernó. Entonces Dios en este tiempo va a levantar José de la unión de Jacob y de Raquel. Es decir, va a levantar esos José que van a quitar la afrenta de la iglesia que trajo durante muchos años, el dolor, la tristeza que le causó muchas veces el ser estéril. ¿Cuántas personas hay que son estériles espiritualmente? Tienen un potencial de Dios tremendo, tienen un llamado de Dios tremendo, tienen las ganas de servir, pero no tienen la capacitación correcta, no están en la iglesia donde agarran y forman ese llamado. Entonces lo largan, la palabra célebre, Dios pondrá palabras en tu boca. Claro que sí, pero ¿en qué contexto lo habla? Dice que el Espíritu os recordará todo lo que yo ya les he enseñado. O sea, para que el Espíritu te recuerde, tiene que haber una enseñanza que se te haya dado. Entonces, hay personas que son estériles espiritualmente y andan así, andan sin propósito, andan pagando acá para allá. Pero Dios en este tiempo de la unión de Jacob y de Raquel va a levantarlos, José, que van a quitar esa afrenta, van a quitar esa esterilidad y van a decir: Dios me ha oído, Dios me ha respondido, y ahora Dios añada ese propósito superior, y de esos José van a salir los que van a gobernar, de esos José van a salir los que portan las promesas, de esos José van a salir aquellos que tienen un propósito superior. Y ahí por eso vos no podés amar a cualquiera. Tenés que amar, hablando espiritualmente, a Raquel. Raquel representa a la iglesia que te va a dar el fruto tan anhelado. Jacob amaba tanto a José porque ese propósito nació de su amada. Entonces, cuando uno está en el lugar donde Dios lo coloca, ama ese propósito y ama lo que hace en ese lugar. No le da igual la silla vacía o la silla llena. Cuando uno está en un lugar donde va porque está y sirve porque sirve, dice: bueno, vino gente, gloria a Dios. No vino gente, gloria a Dios también. Le da igual. ¿Por qué? Porque son estériles espiritualmente. Pero cuando uno se enamora de Raquel, Raquel representa el ministerio que te da luz para un propósito superior, y Jacob representa que porta la promesa de que va a capacitarte para todo esto. Es ahí donde vos vas a llegar a los planes que Dios quiere, no en cualquier lugar. ¿Por qué? Imagínate, me imagino a Raquel hablándole a José en su infancia, contándole: vos sabés, José, ¿por qué te llamas José? Porque yo era estéril y yo amé a tu papá, nos amamos del primer momento, y tu abuelo, viste, era medio tránfuga, como Luis nos contaba el otro día en la historia, era medio tránfuga,
Y de repente, ¿sabés lo que le hizo a tu papá? Lo engañó, le dio a tu tía, ¿viste? Y aún así tu papá me amaba tanto y yo lo amaba tanto que hasta eso lo pasamos por alto. Y a vos yo te anhelé, José. Entonces, mamá, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué te quiero decir, hijo? Que nunca pierdas tu fe en el Señor. Que nunca dejes de creer que el Señor puede hacer algo, aún en tu momento más difícil, aún en tu momento de esterilidad espiritual. Nunca dejes de creer en lo que Dios va a hacer. Vos sos una promesa, José. Esto es algo que me imagino yo, ya aclaro, para que no se hagan a decir que salí con fábula y demás. Lo aclaro, es algo mío. Entonces me imagino a su mamá hablándole de esta forma a José. Y me imagino luego a Jacob, esto lo veíamos con mis hijas el otro día en la televisión, veíamos la historia de José y le decía a Jacob, mirá, les contaba el sueño de cuando Dios se le aparece y que ángeles subían, que ángeles bajaban, y ahí le pone Betel, casa de Dios, puertas del cielo. Entonces lo mostraron a José como siempre contento con esa historia y diciendo, es mi historia favorita. Entonces me imagino una madre diciéndole que él era un propósito que para los hombres era imposible, pero Dios lo hizo posible, contándole esa historia, inculcándole esto a José, y un padre soñador, porque todos hablan de José soñador, Jacob fue soñador primero. ¿Está? Jacob soñó con Dios primero. ¿Me explico? Y de un padre soñador nace un hijo soñador. 2 por 2 es 4. Entonces me lo imagino luego a Jacob inculcándole, mirá, José, Dios a mí se me reveló y me dijo que Él me guardaría, que Él me protegería, que iba a ser padre de multitudes. Y mirá, vos sos parte de ese proyecto de Dios. José fue criado con esos principios, con un amor especial, con un amor distinto. ¿Por qué? Porque no dudo que siempre el padre habrá estado pendiente de José, y los años que estuvo su madre también, porque no solamente que era el primogénito, y sino que en ese momento para la mamá era su único hijo, más allá de que le dio la criada, dijo para hacer de cuenta que son mis hijos, no era lo mismo. Una iglesia que cuando una mujer va a parir, ¿sí? Parto normal, ¿duele o no? Y Raquel tuvo un parto normal, o sea, tuvo que tener dolor para parir a José o no, pero no dicen por ahí que es el dolor más hermoso. ¿Por qué? Porque luego portás ese hijo que cargaste en tu vientre. Y hoy por hoy las iglesias se va a despertar esto, donde van a cargar sus hijos espirituales. Por eso no es lo mismo, yo siempre digo, cuando dice, por ahí, pastor, me ofrecieron, claro, ahora sí es lindo invitarte a predicar y ahora sí a mi enseñanza. Perfecto, pero el que agarró y el que tuvo que agarrar, invertir tiempo y demás, fui yo. Dios hace la obra, el Espíritu es el apóstol mayor, claro que sí, pero el Espíritu me puso a mí. El Espíritu agarra y no descansa, yo sí me canso, tengo sueño, tengo dificultades, pero sin embargo portamos esos hijos espirituales para darlo a luz y para potenciar ese llamado. Hoy es lindo, como muchos me han dicho, pastor, y dicen, no, ¿cómo predicar? Pero no daban 2 pesos con 50 por vos. Pero hubo un loco que soñó con Dios y que le creyó a lo que Dios le dijo y empezó a formar. Entonces es el tiempo que la iglesia comiencen a tener estos partos espirituales, estos partos genuinos que levanten sus propios hijos. Y por esos hijos hay que velar. Esto fue lo que era José para su padre. Por eso es que el padre estaba tan pendiente de su hijo. Entonces, Raquel representa a la mujer. Jacob representa el gobierno apostólico, profético, evangelístico, pastoral y de maestro que te va a formar para darte a luz y para que vos portes la promesa de Dios y para que vos te expandas, Dios añada. ¿Cómo va a añadir Dios? ¿Es a través del pastor nada más? No, es a través de cada hermano que escucha la palabra, que la recibe y que comienza a ponerla por obra. Entonces, así como Jacob le contaba
su historia con Dios a José. José, ¿qué hizo con Efraín? ¿Qué hizo con Manasés? Ustedes saben que tu abuelo me contaba y después me pasó a mí. Y así siguió la prole de bendición. Esas son las generaciones que Dios levanta en este tiempo. Por eso es que la iglesia no puede venir y decir, bueno, este es mi hijo ya formado. No, la iglesia tiene que parir esos hijos espirituales, tiene que trabajar en la formación de esos hijos espirituales. ¿Con quién? Con el gobierno, con la autoridad que fue establecida por Dios. Jacob representa la autoridad que Dios estableció, aún sobre Raquel, sobre la iglesia. Entonces, si nosotros tenemos esa autoridad espiritual de parte de Dios para formar, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en esto. ¿Qué tenemos que hacer? Forjarlos en esto, enseñar. Ese es el trabajo de la iglesia para este tiempo. Por eso es que no me fui del hilo y por eso te expliqué que Jacob amó tanto a José, porque José representaba un propósito de gobierno a futuro. José representaba el que iba a alimentar a muchos. José representaba el que iba a administrar los graneros, nada más y nada menos que el faraón. José representaba a una persona de autoridad. José representaba una autoridad y representaba una autoridad de gobierno. Y José representaba a ese hijo que iba a expandir la prole de Jacob también, pero con promesas. Entonces, en este tiempo Dios va a levantarte para que vos puedas cumplir y alcanzar promesas. ¿Por qué? Porque vos no naciste de cualquiera, vos naciste de una Raquel. Vos no naciste de cualquiera, naciste de un Jacob. Y por consecuencia tu nombre espiritual será José. Dios añada, entonces Dios te va a añadir en este tiempo todas aquellas cosas que durante años estuvieron trabadas y trucadas. Dios te la va a añadir porque te necesita bendecido para que vos puedas bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie. Bendecimos a cada persona que va a escuchar el mensaje, que el Señor los bendiga grandemente. Amén.